buenos días, hermanos. Dios los bendiga en este día. Comenzamos el culto de esta mañana pidiendo la guía de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que bendigas esta reunión y a cada hermano que participe de ella, y así también a todos los hermanos de la congregación. Amén. Ahora los invito a alabar a nuestro Dios con una canción. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues te invocarás aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Pasamos al tiempo de la palabra de nuestro Dios, que estará a cargo del pastor de nuestra iglesia, Roque Carabajal. Oremos por su palabra. Gracias, amado Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu cuidado y protección. Gracias por permitirnos, Señor, nuevamente reunirnos mediante este culto virtual. Te pedimos, Señor, que bendigas al hermano que va a traer tu palabra,
y que seas tú, Señor, el que nos hables a través de él. Te pedimos que predisponga nuestros corazones a oírte atentamente. En el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Hoy hablaré de algo que todos ustedes conocen, pero que me permito recordarlo como algo que tiene importancia. Se trata de el más importante de los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Ustedes se preguntarán por qué es importante. Y podemos contestar en primer término porque de estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, se desprende toda la ley y los profetas. Porque de estos dos mandamientos se sintetiza toda la ley y los escritos proféticos. Es una síntesis de la conducta, adoración y servicio a Dios y al prójimo. Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Para ello vamos a pedir a nuestro hermano Diego que lo haga. Hoy, en un nuevo encuentro con la palabra de Dios, la prédica nos lleva, en una primera parte, al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es palabra de Dios. Reflexionaremos ahora sobre este texto leído. Dice que entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús es categórico, sin ambigüedades en su respuesta. El primero de los mandamientos es amar a Dios. El segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, estos dos mandamientos, este par de mandamientos es y serán los más importantes mandamientos de toda la vida de un hijo de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. En ilustraciones selectas encontramos una reflexión que podría ayudarnos al caso. Se trata del escritor norteamericano Mark Twain, quien dijo: no es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino me preocupa aquellas cosas simples que las conozco con toda claridad, que sé lo que significan y no las obedezco. Como cumplir o hacer lo que dicen estos dos mandamientos. Sin embargo, sigue reflexionando este escritor norteamericano que muchos de los hijos de Dios están preocupados en conocer los secretos de Apocalipsis y no están preocupados en que Cristo reine en sus vidas o que la obediencia es algo fundamental para Dios. Mark Twain solía repetir esto periódicamente para él y para sus amigos: estoy preocupado por aquellas cosas que conozco
y que no las hago. Y que sé exactamente lo que Dios me quiere decir y me lo dice. Sin embargo, no las hago. Como es el caso de Mateo capítulo 7, versículo 12, que está en el Sermón del Monte. Ahí Jesús afirma categóricamente, sin ninguna ambigüedad, y dice así: así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es una regla práctica, operativa, de cómo debe ser la relación con mi prójimo. Esta es una regla de amor y de respeto al otro. El problema mío, dice el escritor norteamericano, y de muchos cristianos como yo, es que no obedecemos los mandamientos y las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. En síntesis, el primero y más grande de los mandamientos es amar a Dios. Y si amamos a Dios, debemos obedecerle y amarle y honrarle como hijos. En segundo lugar, y similar al primero, es amar al prójimo como a uno mismo. Si amamos a nuestro prójimo, debemos hacer todas las cosas que deseamos o queremos que nuestro prójimo haga con nosotros. Si queremos que nos trate bien, debemos tratar bien a todos. Si queremos que nos ayude, debemos ayudar a todos. Si queremos que nos amen, debemos amar a todos. Si queremos que nos respeten, debemos respetar a todos. Podríamos seguir pensando todos los adjetivos y características que podríamos hacer para agradar a nuestro prójimo. En segundo lugar, es importante el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, porque me obliga a investigar y clarificar quién es mi prójimo. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Pediremos a Diego que lo haga. En esta segunda parte, en la prédica de hoy, nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Seguidamente vamos a analizar
este texto. En el versículo 25 dije, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Una pregunta fundamental. Jesús le contestó y dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete de la ley le respondió, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respuesto, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Señor, ¿quién es mi prójimo? Estimados hermanos, ¿quién es tu prójimo? ¿Tu prójimo es un hermano en Cristo de la iglesia local? ¿Tu prójimo es un pariente de tu familia querida en la sangre? ¿Tu prójimo es un hermano en Cristo de la Asociación de Iglesias del Noa? ¿Tu prójimo es una persona que aprecias? ¿Tu prójimo es alguien compatriota tuyo? Pero nosotros podríamos seguir enumerando posibles prójimos. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre quién es mi prójimo? ¿Qué enseña Jesús sobre quién es mi prójimo? Analicemos la parábola. En primer lugar, Jesús nos enseña que somos seres vulnerables, seres que en cualquier momento podemos ser víctima de algo o de alguien. Somos seres frágiles. E inmediatamente después de estos pensamientos surge casi naturalmente, si algo me pasa, ¿quién me ayudará? En el versículo 31 y 32 Jesús cita a dos personas que están encargadas de las actividades en el templo, un sacerdote y un levita, que seguramente conocen estos dos mandamientos y que saben que el cumplimiento de los mismos les da la posibilidad de heredar la vida eterna. Más aún, quizás ellos saben que estos dos mandamientos están por encima de todo sacrificio, de todo holocausto, de toda actividad dentro del templo. Como la misma palabra de Dios lo aclara en Marcos capítulo 12, versículo 33. Sin embargo, vale la pena preguntarse por qué no lo ayudan o no lo ayudaron al que estaba caído, al golpeado, al robado, al herido, a este ser que estaba casi muerto. Podemos arriesgar algunas hipótesis. Quizás estaban demasiado preocupados por llegar al templo a horario, porque tendrían algún compromiso de organizar la música para el culto o organizar la lectura y explicación de la Torá, y que consideraban más importante que auxiliar al caído, al necesitado, al que estaba moribundo. Son hombres que cumplen con la tarea religiosa en el templo. Son hombres que priorizan los ritos, los holocaustos, los sacrificios, todo aquello que socialmente se les ha impuesto a lo largo de su vida y que olvidan la misericordia, olvidan lo que Dios les ha enseñado, que el primero y más grande de los mandamientos es amar a Dios y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Ahora Jesús pone en escena un tercer personaje. Es un samaritano
un enemigo, un despreciado por los judíos, que cuando vio al caído tuvo misericordia, según el versículo 33. Le curó y lo llevó en su cabalgadura hasta la posada, hasta el mesón, como dice el texto, y allí lo cuidó. Y lo siguió cuidando por un tiempo más. Luego, cuando se fue, le adelantó, le pagó al mesonero y le dijo: toma, para que me lo cuides. Y si algo gasta de más de esto que yo no te he dado, cuando yo regrese, te lo pago. Luego que Jesús contó esta historia ejemplar, maravillosa, Jesús hace la siguiente pregunta: ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita, el samaritano, quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. En síntesis, Jesús nos enseña que el prójimo es cualquier persona que tiene necesidad de mi ayuda, de mi misericordia. Es decir, cualquier persona que necesita de mí. Según esta enseñanza, el Espíritu misericordioso no tiene ningún prejuicio, ni barreras de ningún tipo, sea estas barreras de raza, de credo o de amistad. No tiene ninguna barrera. La misericordia vence cualquier barrera para ofrecer ayuda espontánea e incondicional a quien lo necesita. En tercer lugar, es importante el amor a Dios y el amor al prójimo, porque obedeciendo estos mandamientos logramos ser un hijo libre, un hijo de Dios libre. Por un lado, porque fíjense ustedes en Gálatas capítulo 5:1, Pablo dice lo siguiente: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Según el Dr. Stock, teólogo inglés, lo que ha hecho Cristo al liberarnos, de acuerdo al énfasis de Pablo, no consiste tanto en liberar nuestra voluntad de las ataduras del pecado, sino liberarnos nuestra conciencia de la culpa del pecado. Recuerden que está escrito en la Biblia que cuando Cristo, por su sangre derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado, lo tira en lo más profundo del mar. El hombre, hijo de Dios, es un hombre libre. Dios nos libera nuestra conciencia de la culpa del pecado. La libertad cristiana que el apóstol describe es libertad de conciencia, es libertad de la tiranía de la ley, de la terrible lucha por cumplir con la ley para obtener el favor de Dios. Es libertad de sentirnos aceptos por el Señor y tener acceso a Él por medio de Cristo. Hermanos, hermanas, el cristiano libre no necesita de sacerdotes ni del pastor como mediador para hablar con Dios. Esté él en el monte de transfiguración o en el valle de lágrimas. Esta libertad que Dios le dio a través de Cristo le permite ir a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia, en cualquier estado,
Por ejemplo, podemos recordar al hijo menor de la parábola del hijo pródigo, que en un momento sin preámbulos ni necesidad de mediación dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me llames tu hijo. Sin embargo, el padre estaba esperándolo y él corrió y lo abrazó a su hijo que venía arrepentido. Esta es la figura más clara del Hijo de Dios libre. Por otro lado, Pablo nos dice que el cristiano libre es aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. Le vamos a pedir a Diego que lea Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Finalmente, en nuestra prédica, nos dirigimos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es palabra de Dios. Este texto que ha leído Diego nos muestra que lejos de tener la libertad para ignorar y descuidar a nuestro prójimo, nos sirve, nos ordena amarle y por medio de el amor servirlo. No debemos usarlo como cosa para servirnos a nosotros mismos, sino debemos respetarlo como persona y entregarnos a su servicio. Incluso por medio del amor debemos hacernos servidores los unos de los otros. El Dr. Stock, teólogo inglés, opina al respecto: no debemos ser amos con muchos esclavos, sino debemos ser un esclavo con muchos amos, porque la libertad cristiana es servicio, no egoísmo. Luego agrega: es una asombrosa paradoja, porque por un lado somos libres delante de nuestro Dios, en esa relación divina con Dios. Sin embargo, por otro lado somos esclavos en la relación con los demás, con el otro. Este es el sentido del amor. Si nos amamos unos a otros, debemos respetarnos, debemos servirnos, debemos cuidarnos, debemos evitar hacernos daño. Por el contrario, debe ser un acto superlativo de querer cuidarlo al otro. En síntesis, si amo a Dios sobre todas las cosas, logro ser un hijo libre, un hijo de Dios libre. Y esa libertad me permite a mí amar a mi hermano con sinceridad, con honestidad y con libertad. Para terminar, queridos hermanos, podemos concluir. En primer término, amar a Dios es obedecer a Dios, honrarle a Dios como hijos. Además, amar al prójimo me demanda obedecer las palabras sin dificultad, tan claras y transparentes que Jesús nos dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros eso con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En segundo lugar, amar a Dios y amar al prójimo me obliga a clarificar quién es mi prójimo. Jesús
nos enseña en la parábola del buen samaritano que el prójimo es el que usa de misericordia con el caído, con el golpeado, con el necesitado. El ejemplo más elocuente y más destacado de prójimo lo encontramos en la misma persona del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos amó y nos libertó de las cadenas del pecado, de las ataduras de la esclavitud en que estábamos en el pecado. Es una misericordia extraordinaria. En tercer lugar, amar a Dios y obedecerle como el más importante de los mandamientos nos permite ser un hijo de Dios libre. Y esta libertad como hijo de Dios me permite ser un servidor de mi hermano, un servidor de mi hermano caído, preocupado, que está en el valle de lágrimas. Hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos haga comprender, y no solo eso, sino que nos ponga en el corazón obedecer estos dos mandamientos como los más importantes. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo como a mí mismo. Si no les resultó simple, si les resultó difícil, pidamos, hermanos, pidamos a nuestro Señor Jesucristo ayuda y fortaleza, templanza, para que al fin podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He logrado amar a Dios, he logrado amar a mi prójimo. Que Dios nos acompañe siempre. Desde los montes y el mar, tu río fluye con amor. Abierto está mi corazón para que conozca tu favor. Cantaré de tu amor. Cantaré de tu amor, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor. Desde los montes y el mar, tu río fluye con amor. Abierto está mi corazón para que conozcas tu favor. Yo soy feliz, yo te doy. Cantaré de tu amor, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor. Oh, me siento alegre, es locura, yo sé. Cantaré de tu amor, cantaré de tu amor.
siempre. Antes de finalizar, pedimos que sigan orando por los hermanos que se encuentran enfermos o con alguna necesidad. Finalizamos el culto con una oración. Que Dios los bendiga y hasta el próximo domingo. Buenos días, queridas hermanas, hermanos, pastor. Doy gracias a mi Dios por esta palabra que nos ha dado en esta mañana, que sea de mucha bendición para todos. Y le pido a mi Dios Todopoderoso que lo esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a su familia, a su trabajo, su hogar, su matrimonio. Bendícelo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que tú nunca le hagas faltar nada. Y así también, Padre, te damos gracias también, Señor, por toda la bendición que nos da día a día y nos cuida en todo momento. En el nombre bendito de Cristo Jesús, lo bendigo y le doy gracias, mi Señor, por todo. Amén. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores